una visita muy especial para nosotros. Nos visita Agustín Gigli, que es nieto de Lorenzo Gigli, el creador de esta gran obra que forma parte de nuestro patrimonio, el museo. Lorenzo Gigli es un artista que nació en 1896 en Italia y se estableció en Buenos Aires, y en la década del 40 pintó esta obra monumental. Ahí hablábamos con Agustín, que es seguramente la obra más grande que pintó, por recomendación de personas salteñas, digamos, grandes personajes de nuestra historia también. Miguel Ángel Solá le recomienda pintar esta obra, que la idea era después ser vendida al gobierno de Salta para su exhibición en alguna institución de acá. La terminó de pintar en 1946 y bueno, esa venta de la obra nunca se pudo concretar y estuvo guardada en un sótano en Buenos Aires durante 20 años. Y en la década del 70 finalmente el gobierno nacional la compra y la dona a la provincia, y estuvo expuesta en la que era en ese momento la casa de gobierno de la ciudad de Salta, que es acá frente a la plaza, en la calle Mitre 23, donde hoy funciona el Centro Cultural América. Y luego en la década del 90 se muda a la sede de gobierno, y ahí es donde esta obra termina encontrando su lugar hasta el día de hoy. Así que bueno, para nosotros es una obra muy importante y es un verdadero orgullo recibirlo a Agustín, que viene desde Esquel, a presentar este libro que se llama Nieto de Artista, en el que hace un pequeño recorrido no lineal, digamos, a partir de las obras, de un poco de la historia de su abuelo, que además cabe destacar que fue una figura muy importante para el arte plástico argentino. Él se formó con grandes artistas que vivían en Buenos Aires, como Pío Colibarino, y luego también siguió formando a muchos otros grandes artistas en la Escuela de Bellas Artes, y entre ellos un artista para nosotros muy importante de salteño, que es Jorge Hugo Román, que también quiero agradecer la presencia de Fulvia Lisi, que hoy es la albacea de su obra, una gran gestora. Así que bueno, también muchas gracias por acompañarnos, también a contarnos un poco desde su perspectiva el vínculo de Román con Gigli. Así que bueno, muchas gracias. Una breve introducción para los que por ahí no conocían la obra de Lorenzo. Así que bueno, un fuerte aplauso para Agustín. Gracias. ¿Se escucha el sonido? ¿Sale el micrófono? Gracias por la presentación, gracias por el espacio. Para mí me llena mucho placer, mucho orgullo poder estar acá en Salta junto con este cuadro y con los otros cuadros que Fulvia también nos prestó, digamos, para poder contar con ellos. Dos cuadros más de Lorenzo Gigli y un grabado de María Teresa Valeiras, que era nuestra esposa, mi abuela, que también para mí es muy importante el poder contar con él. Nada, charlar un poquito, la intención para recordar a un artista que hoy por hoy se está olvidando mucho. Ya son muchos los que ya son pocos, digamos, los que lo recuerdan, y bueno, me parece que obras como este Güemes merecen cada tanto recordarlo y bueno, ver un poco de su historia y de sus obras. Yo empecé hace 10 años a trabajar en recuperar un poco su trayectoria a partir de digitalizar el archivo que había construido tanto él como mi padre. Cuando muere mi padre, una de las cosas que suceden es que había un montón de cajas que mi madre me las da para ver qué se podía hacer. Y bueno,
comencé a trabajar en la digitalización y en la construcción de una base de datos que hoy está bastante, si se quiere, desarrollada, porque cuenta con más de 700 obras, con fotografías, con algunos datos, algunas más, otras menos. Seguramente el Güemes es la que más información cuenta, porque bueno, es una de las obras más representativas, ¿no? Más importante, porque logró, a pesar de estos 20 años de no lograrse, de estar guardada en un depósito, logró finalmente después encontrar un lugar apropiado, como es hoy Salta y el Museo de la Ciudad, ¿no? Pero bueno, yo en el libro no me detengo en eso, apenas cuento un poco la historia de cómo me encontré yo con la obra fortuitamente en un viaje. El libro surge a partir de este trabajo de archivo y de ir viendo que las obras tienen una trayectoria, tienen una vida que van viviendo ellas y tratar de recuperar, si se quiere, un poco. En un momento se contacta conmigo una persona que tiene un cuadro de Lorenzo Gigli en la ciudad de Mérida, en Venezuela, que le estaba pasando algo que les pasa a muchos, que si se quiere también a mí, que es tener un cuadro y ya no tener la posibilidad de más de tenerlo. Lo tenían los padres, lo tuvieron 50 años colgado en la casa, los padres murieron, e intentó ver si tenía algún valor, si podía llegar a hacer algo, me consultó, pero me consultó sobre todo porque tenía desconfianza de que fuera realmente un Gigli. Él miraba en la página web todas las obras, estuvo indagando un poco y no le encontraba una similitud en la obra con las otras que había hecho mi abuelo. Entonces, en parte quería saber eso. Y cuando se contacta conmigo y me manda unas fotografías de la obra, me doy cuenta que sí, claramente. Además me cuenta un poco la historia, había una coincidencia entre el padre y mi tía, la hija de Lorenzo, Adelaida Gigli. Me doy cuenta que sí, es un cuadro de mi abuelo. Pero los padres lo habían colgado mal, lo habían colgado invertido a 90 grados. Entonces, la figura que tenía ahí era un fondo, si se quiere, abstracto, un bosque o algo con un ciervo levantándose. Como lo tenían inclinado el cuadro, durante esos 50 años no pudieron ver esa figura. Entonces tuvieron otra obra, si se quiere. Pero bueno, me resultó una vivencia, una anécdota que se necesitaba contar. Intenté buscar a alguien, ¿no? Algún escritor que cuente. Por eso me parecía contable, interesante. Y en un momento dije, bueno, lo tendré que escribir yo. Sin ser escritor, sin pretender ser escritor. Bueno, me puse a escribir y a partir de eso salió un texto de unas pocas carillas, digamos, hojas del libro, ¿no? No mucho, es el primero, pero empezaron a surgir otras cosas para ser contadas, me parece. Y así se fue construyendo el libro. Si me querés interrumpir y preguntar, está buenísimo. No, me parece que es interesante, varios puntos que estamos aquí charlando, pero el recorrido que haces en el libro, para que estén al tanto, creo que seleccionaste 12 obras, si no me equivoco, y él va contando como su percepción de la obra o una historia que le surge a partir de cada obra. O sea, no es un libro de investigación sobre la figura de Lorenzo Gigli, sino que va más allá que esto es lo que nos pasa como espectadores cuando nos enfrentamos a alguna obra, lo que nos pasa al contemplarla, y también ver un poco esto que yo contaba también de la historia del cuadro de Güemes, que van teniendo su propio recorrido más allá de
del artista, ¿no? En este caso de Lorenzo Gigli. Entonces creo que es otra mirada y otro relato que se va sumando también a toda esta historia de Lorenzo y de sus obras. Creo que eso lo hace muy rico. Y bueno, preguntarte si esta selección de obras, porque vos contás que hay un registro de 700 aproximadamente, ¿por qué particularmente elegiste estas 12? La elección fue a partir de esas como anécdotas, si se quiere, de esas vivencias que hubo de las obras y mías. También por eso digo, si hiciéramos una muestra retrospectiva de mi abuelo, la elección de las obras sería distinta, ¿no? Son 12 de las cuales tengo algo para contar. No son obras que necesariamente representen toda la trayectoria. Sí está el Güemes, sí cuento algo del Güemes, pero simplemente como yo también fortuitamente, paseando por Salta, entro al museo y me lo encuentro, ¿no? Después nos contarán un poco más sobre la obra, pero bueno, a partir de ahí también uno va conociendo esto de que hubo un encargo, que estuvo durante 4 años pintándolo en el regimiento de granaderos a caballo, porque seguramente no le entraba en el estudio una obra de este tamaño, porque necesitaba tener los caballos para poder ver cómo eran y toda la investigación también que fue haciendo y demás. Estuvo en el Cabildo, creo que, ¿no?, que mencionaste recién, como muestra. Tuvo toda una... No lo cuento eso en realidad, cuento a apenitas, porque la intención del libro también es hacer un juego de invitar a ir, en todo caso, a la página web y ahí profundizar, o ir a otros lugares y profundizar en buscar información sobre Lorenzo Gigli, sobre sus obras, ¿no? Y también, como intención del libro, me alejo un poco quizás la pregunta, pero es agradecer a los museos. Por eso mi intención es hacer presentaciones, venir a Salta a presentarlo acá, para agradecer a los museos que están cuidando de la obra. A partir de mi trabajo y demás, tomo dimensión de lo difícil que es mantener las obras, lo difícil que es mantener el conocimiento del artista a lo largo de los años, y la familia hacemos lo que podemos, pero los que lo hacen bien, los que deberían hacerlo, son los museos. Entonces, hoy por hoy hay alrededor de 16, 17 museos en Argentina que tienen obras de él, y es una forma también de agradecerles, ¿no? Y como decías, desde una perspectiva distinta, no es una biografía, no es una tesis de historia del arte sobre él, es una forma distinta, si se quiere, la que yo podía, de acercarlo a otras personas que no lo conocen. Y bueno, quizás faltan cosas, como por ejemplo decir que con el cuadro que yo comentaba, con el que empezó todo, logramos que ahora forme parte de una colección de la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela, y bueno, que seguirán encargándose. Esta familia no podía más hacerse cargo del cuidado de la obra, ahora lo hace la galería, la otra banda que depende de la Universidad de los Andes. Y con respecto a esto que comentabas también antes que charlábamos, bueno, ustedes tienen los nietos que heredaron gran cantidad de obras, comentabas que está cuidando tu hermano, es el responsable. Me parece muy interesante, muy importante que crearon una base de datos. Cualquier persona puede ingresar, lorenzogigli.org, que bueno, uno puede consultar, conocer, que también a partir de ahí también te llegó, ¿no?, un mail, que
que alguien que había estado investigando, creo que esta de Mérida, que dijo, creo que es una obra de Gigli. Sí. Y bueno, creo que el libro también va a despertar esa curiosidad en que llegue a las manos. Creo que es una tarea muy importante para los herederos que nos queda. Y bueno, preguntarte un poco desde tu experiencia, qué se siente como tener esta misión de una forma de, o lo tomaste como algo personal o un deber. No lo tomo como una misión, como un peso. Lo tomo como con agrado, con gusto, me abre un mundo que yo no conocía de alguna manera, porque estaba muy vinculado con las obras de mi abuelo, porque de verlo a él, de que lo vi pintar en algún momento, digamos, él muere cuando yo tengo 15 años, de la casa familiar nuestra, no solo la de él, sino la nuestra, llena de obras de él. Era algo cotidiano para mí, pero eso no significaba que tuviera un conocimiento de las artes, de la pintura y demás, académico, más de lo cotidiano. Sí, entonces fui aprendiendo un montón de cosas, me abrió un mundo desconocido para mí, que es muy interesante, me resultó muy interesante, a otros no les tendrá que, no es obligación que les resulte interesante también. Entonces yo lo hago con mucho placer. Es una tarea que heredo de mi padre, que lo hizo durante toda su vida también, dedicándose profesionalmente a otra cosa, dedicando mucho tiempo, si se quiere, extra, familiar y demás. Yo lo hago así con placer, pero entendiendo también de que ese placer no tiene que ser heredado, no tiene que continuar hacia las nuevas generaciones. Por eso también la insistencia o el reconocimiento a los museos, que ellos sí van a continuarlo, pero no necesariamente, y no es lo que yo quiero, van a continuar mis hijos o mis sobrinos. No es que cuando no estemos nosotros los nietos, ese recuerdo obligatoriamente tiene que caer en los bisnietos. En algún momento eso se corta, en algunos artistas se cortarán los hijos, en otros en los nietos, en otros más, lo decidirá cada uno, digamos, ¿no? Entonces, nada, es un aporte, intento hacer un aporte en ese sentido y ver qué tanto las instituciones que lo están haciendo ahora no van a poder continuar a colaborar un poco con eso. Pero bueno, no sé si yo también le pedí a Ludmila Lamana, que es escritora y es esposa, pero bueno, que lea un poco, si querés leer una parte del libro. ¿Querés que lleve una silla? Gracias, igual podemos verlo, ayuda un montón. Se van enlazando en un determinado contexto histórico. Entonces es muy interesante las distintas obras a lo largo del tiempo, ¿no? Voy a leer Maternidad Rural en Venecia. No me imagino ningún escenario donde conocer a Mussolini sea bueno. En el año 1926, mi abuelo volvió a Recanati, el pueblo donde había nacido 30 años antes. Estaba recién casado con María Teresa Valeiras, mi abuela. En Recanati pintó más de 100 cuadros en los 3 o 4 años que estuvo ahí. En 1928 participó de la Bienal de Venecia. Seguramente fue en ese momento que lo invitaron a participar de la siguiente, la del año 30. La Bienal era un evento majestuoso, abierto a los ojos del mundo.
Mussolini lo sabía y desde el 30 pasó a ser parte de su propaganda política. Mi abuelo debe haber estado pintando especialmente para la Bienal. No pudo habérselo tomado a la ligera. En una carta a Recanati escribió, perdón si no pronuncio muy bien el italiano, pero voy a intentarlo. La inspirazione non esiste, esiste invece il lavoro costante, o forse esiste ma come una piccola luce, tutto il resto dobbiamo farlo noi. Es decir, lo que dice es la inspiración no existe, existe en cambio el trabajo constante, o quizá existe, pero como una pequeña luz, todo el resto debemos hacerlo nosotros. Presentó Maternidad Rural y la familia del artista. Maternidad Rural es una mujer dentro de su casa, con su bebé en brazos. Está por darle un baño con el agua tibia de una palangana de hojalata. El perro de la casa mira el campo por la puerta abierta. En el campo está el siempre presente payario, ese pajar que hoy es reemplazado por fardos cilíndricos mecanizados, sin personalidad. La mujer no es mi abuela, ni el bebé mi tía. Quizá le influenció el hecho de que en ese periodo nació su primera hija, pero a pesar de que pintó numerosas veces a ambas, no están en esta maternidad rural. Estuvo colgada en la sala 3. Benito le tuvieron que poner, le dijo Florinda, mi profesora de italiano, a una madre primeriza. En Italia y en Argentina, los nombres tienen significados distintos. No sé si el bebé de la maternidad tiene nombre, pero no creo que fuera Benito. Nunca vi y nunca veré ninguno de estos cuadros. Por algún motivo que no conozco, en las fichas que tenía mi padre dice obra destruida, ambas. Habrá que imaginarse la fiesta de colores, como dice la hoja de una revista que mi papá archivó y que también está destruida, y no sé cuál es. En 1930, luego de la Bienal de Venecia, mi abuelo, mi abuela y mi tía migran para la Argentina. Ya nunca más volverá mi abuelo a Italia. ¿Por qué regresar a Argentina si estaba teniendo una carrera artística muy exitosa? Adelaida lo dice en una carta al Museo de Art Brut de Lustiana, cuando donó los tapices que hizo su tío Felia Valeiras. Cuando cumplí 3 años, mi padre participaba otra vez en la Bienal de Venecia, donde ya había ganado el primer premio de pintura, y entonces conoció a Mussolini, el cual lo elogió y pidió su adhesión. Mi padre y mi madre volvieron inmediatamente a Buenos Aires. Eso dice la carta de Adelaida. Esa señora con su bebé había sido elogiada por el público de Venecia y por Mussolini. Yo me lo imagino caminando con botas altas, tipo de montar, rodeado de fotógrafos, de periodistas y todo tipo de fascistas. Una escena que no sé si corresponde a Mussolini o más bien a Hitler o a Chaplin. Por más que busco, es una de las pocas cosas que no existen en Internet. No me imagino una conversación, una respuesta por parte de mi abuelo. Lo quiero imaginar callado, agradeciendo pasivamente a la espera de que se vaya de ahí. La respuesta vino pocos meses después, cuando logró organizar la salida de Italia, empacar decenas de cuadros y migrar al que sería su país definitivo. Una decisión se toma rápido, pero organizarla no. Lo decidió ahí mismo, durante ese silencio incómodo, esperando no salir en ninguna fotografía que pudiera circular por internet casi un siglo después. Gracias. Bueno, eso es un poco también el libro, ¿no? No es necesariamente vivencias mías, sino entendimientos de qué sucedía, qué sucedió con Lorenzo a partir de ese trabajo que fui haciendo, recopilando
distintos materiales públicos, sino como esta carta, mucho salió, digamos, de una carta que escribió mi tía, de Laila Gigli, hija de Lorenzo, intentando donar unas obras a un museo en Suiza. Ahí también menciono un poco a María Teresa Valeiras, la esposa de Lorenzo, y que, bueno, en la colección de Jorge Román, que tiene Fulvia, tienen un grabado, por eso les pedí, y está acá, que me parece que es muy importante rescatar a una artista mujer del siglo XX, olvidada como tantas otras, y que es el trabajo, digamos, que continuará de mi parte, ¿no? Como decía Gracia, son 12 obras, 12 textos los que forman parte del libro, pero en realidad son 13 los textos, porque hay uno extra, uno final, una chapa, a partir de un cuadro que se atribuyó a mi abuelo, pero lo hizo mi abuela. Entonces, nada, ahí aprovecho a pensar un poco el tema de falsificaciones, de cosas por el estilo. Bueno, este no es un cuadro falso, es un cuadro real, que en algún momento surge el error, que no sé hasta qué punto es error, o es muestra de un siglo, de una época en que las artistas mujeres tenían una situación, una dificultad extra, si se quiere, lo que tienen los artistas varones, y se lo atribuyó a él en lugar de a ella, ¿no? Entonces, por eso también me pareció importante contar con una obra de ella para visibilizarla y para, bueno, dar continuidad también en este trabajo. Invito nuevamente lorenzogigli.org para las obras de él, y MT de María Teresa, mtvaleiras.lorenzogigli.org, la base de datos de ella, que bueno, me parece interesante, si se quiere, ahí compartir. Fulvia, ¿te animás? O Guillo, que también muy poco, no importa, charlar un poco, porque hay una vinculación a través de Jorge Román entre Lorenzo Gigli y Salta. Lo único que puedo comentar, que en realidad no soy yo, sino era Román el que tenía los cuadros, o sea, mi marido. Yo lo que puedo acordarme, la referencia cuando él lo nombraba al maestro Lorenzo Gigli, que siempre lo nombraba, siempre lo tenía presente. Él hablaba de sus profesores, de los maestros, porque él era maestro en la escuela Manuel Belgrano, ha mantenido siempre un contacto con él, o sea que se ve que hubo cartas, de ambos iban y venían, o sea, ha habido siempre un contacto y un respeto y una admiración. Eso sí lo puedo decir, porque una de cada casa están colgados, donde yo le hice ver dónde estaban colgados los cuadros, que ya estaban así. Y bueno, por ende, al mantener la casa, mantenerla como casa taller, manteniendo toda su colección y sus obras, bueno, están en ese lugar privilegiado. Esto es del maestro Gigli, esto es de la esposa, decía que están en el taller, en el taller ambos, y siempre con ese respeto. Además, en la biblioteca hay catálogos, todo. Yo sí puedo hacer algo que me llamó mucho la atención, que, digamos, se ve que el maestro había una confianza que le tenía a Jorge, porque cuando él ya ve que la obra va a venir a Salta, un poco como que lo nombra o le recomienda a Jorge que se haga cargo o que cuide un poco esta obra, ¿no? O sea que siempre era un poco el referente, no sé si lo puedo decir con esas palabras. Otra cosa que me llama la atención, que está escrito ahí, viene por iniciativa, en vez de invitación,
del que fue director de la Escuela Manuel Belgrano, que era don Miguel Solá. Don Miguel Solá, hermano de Emma Solá de la poeta Emma Solá de Solá. ¿No sabías eso, Rafael? No. Él ha sido el director de la escuela. Y de alguna manera, no solo a Chili, muchos años después le dice que venga este cuadro acá o lo invita a pintar algo sobre web, junto con Calburen, eran dos salteños, sino que yendo más atrás en los tiempos, cuando Jorge, con una beca, como muy buen alumno, termina la escuela y le dan la beca, él siempre decía, todo el mundo, no es que no le interesaba Europa, porque cuando está en Europa, por Dios, era cosa de loco. Pero en ese momento todo el mundo miraba Europa, pero él quería ver su país adentro, que le interesaba conocer el interior. Se lo comentan a Miguel Solá y le dice, mira Chango, ¿por qué no te vas a Salta? Y le hizo todas las conexiones para que venga a Salta, que estuvo un año en vuelta, 45, 46, él decía que le cumplió sus 20 años acá, en Cafayate, o por ahí, por acá, en Salta. Que a raíz de eso se empieza a enamorar de Salta, de ahí sale el juez de paz, que él después en el 51 lo presenta en el primer salón de dibujo y grabado, con el que gana ese primer premio en ese salón, y con eso que es, digamos, el monto que le daban, se viene 6 meses de vuelta y se queda en calle. Y de ahí sale un poco la idea de la familia también. Entonces, es don Miguel Solá el que une todo esto. Eso es lo que a mí me impactó, porque realmente han estado, han vivido en Buenos Aires, historiadores, lo que sea, pero no han dejado de pensar y de hacer algo por su tierra, por mantener esa historia y impulsar a otros que se interesen por esto. Y otro detalle, hablando de que he visto una carta que esa tendría que ver dónde está en los papeles de Jorge. Vi una carta que le mandó el maestro Gini a Jorge. Me llamó la atención cómo escribía con esos trazos con pluma, como Jorge escribía al principio, pero esta era con tinta azul, a mano, así con esos trazos gruesos, porque era con la pluma. Y Jorge también escribía de la misma manera al principio, ya al final escribía con viromen, pero al principio eran así. Y esta carta, habrá que buscarla y tendrá que aparecer, era, digamos, escrita de un lado y el reverso tenía un dibujo de un toro que era una maravilla. Un toro con todas las fuerzas de su movimiento. Habría que buscar ese papel entre tantas cosas que hay en la casa, ¿no? Pero bueno, agradecer sobre todo al nieto que rescata la historia, que rescata y trata de vivir todavía, porque esto es mantener viva la memoria del nono, ¿no? Había una gran fundación. Y bueno, así decía que eran excelentes. Los dos alumnos han sido los dos, Jorge y Néstor, que eran mellizos, que los dos han hecho la Escuela de Bellas Artes, la Trinidad, no sé, de Lorenzo Gini. Así que agradecidísimo por todo este momento. Gracias. También ha hecho esta preciosa iniciativa de esta magia. Me parece hermosísima idea. Felicidades. Gracias. Sí, el contexto de la presentación del libro, que lo han convertido en toda una muestra Güemes clásico y contemporáneo, me parece excelente idea, que nos pudimos filtrar ahí, digamos. Fue la excusa, sí, ¿verdad? Para hacer todo. Buenísimo. Para nosotros es interesante. Y bueno, yo creo que también quería decir que por ahí uno que no convive con artistas, los pone en un pedestal muchas veces, ¿no? Los artistas, y me parece que lo que hace es, a través de tu libro y estas anécdotas, es meternos en la intimidad también de
relación con tu abuela o tu tío, tus hermanos, y eso me parece como que también es muy interesante conocer esa otra faceta y conocer, nada, eso, sentirlo un poco más cercano, ¿no? Buenísimo, gracias, sí. No sé si era la intención, digamos, ¿no? No era la intención, digámoslo, ¿no? Pero bueno, está la vida pregnada de eso, ¿no? Sí, de chico era lo normal, si se quiere. Después fui entendiendo que no era tan normal tener un abuelo pintor. Pero bueno, eso sí. Y uno va entendiendo algunas cosas a lo largo del tiempo, a lo largo de este trabajo que en principio puede ser, si se quiere, rutinario, ¿no? Escanear, subirlo a una página web, aprender un poco sobre bases de datos, pero que permite también, o permitió acercarse al abuelo de otra manera. Nada, no sé, agradecerles, no sé si queda algo más como... A leer sí queda una cosa más, por lo menos, invitar a leerlo al libro. El libro está en físico, acá lo tenemos, pero también como la intención no es ganar plata con el libro y más, sino que es recordarlo a él. El libro también está en digital, está en PDF y en formato para libros electrónicos en EPUB, para ser descargado libremente desde la página lorenzoschigli.org. Y nada, y si alguien sabe de un cuadro, sabe o tiene alguna cosa para contar, o después de haberlo leído comentar algo, sería interesantísimo para mí, agradecería un montón. Y nada, que sigan sus recorridos las obras. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Bueno, gracias. Si quieren, compartimos un té, un cafecito, si quieren. Sí.